Mm, Me quedé. Bueno, me quedé en la contractilidad miocárdica. Bueno, los índices de contractilidad miocárdica se valoran de manera indirecta. Los índices ecocardiográficos de la función miocárdica en humanos sanos, incluida la medición más notable de la velocidad de acortamiento circunferencial de las fibras, no disminuyeron con isoflurano, desflurano o sevoflurano. Sin embargo, en pacientes cardíacos con fracciones de expulsión mayores del 40%, este, de concentración alveolar mínima de sevoflurano y desflurano redujo la contractilidad valorada. A pesar de la pequeña reducción en la contractilidad basal, los anestésicos no afectaron la capacidad del miocardio para responder a un aumento agudo de la precarga cardíaca. Por lo tanto, la reserva funcional del corazón no se alteró por los anestésicos volátiles. Bueno, aquí tenemos otra imagen en donde el índice de contractilidad miocárdica este, se estableció se estableció el bloqueo farmacológico del sistema nervioso autónomo a fin de eliminar las influencias neurales y humorales circulantes en el estado inotrópico del corazón. Bueno, dice, otros efectos circulatorios. El proceso de ventilación espontánea reduce la presión intratorácica alta de la ventilación con presión positiva. La presión intratorácica negativa durante la fase inspiratoria de la ventilación espontánea aumenta el retorno venoso y el llenado cardíaco y mejora el gasto cardíaco y la presión arterial. El óxido nitroso a menudo se combina con anestésicos volátiles potentes para mantener la anestesia general. Este gas tiene efectos cardiovasculares únicos, aumenta la actividad del sistema nervioso simpático y la resistencia vascular cuando se administra en concentraciones del 40%. Cuando el óxido nitroso se combina con anestésicos volátiles, la resistencia vascular sistémica y la presión arterial son mayores que cuando se evalúan concentraciones equipotentes de los anestésicos volátiles sin óxido nitroso. El isoflurano, sevoflurano y desflurano no sensibilizan al corazón a los efectos arritmógenos de la adrenalina. Bueno, aquí tenemos otras dos imágenes. Bueno, la de arriba dice que la dosis de adrenalina relacionada con arritmias cardíacas en modelos pues, de animales y humanos fue menor con alotano. Los anestésicos tipo éter, isoflurano, desflurano y sevoflurano necesitaron dosis de 3 a 6 veces mayores de adrenalina para causar arritmias. Los intervalos en la de abajo, en niños de 1 a 4 años de edad, después de la inhalación de sevoflurano al 2% o desflurano al 6%, ambos en 66% de óxido nitroso, bueno, es todo lo que comenta la imagen. Bueno, el síndrome de robo coronario de isquemia miocárdica y resultados cardíacos, el isoflurano aumenta el flujo sanguíneo coronario más allá de la demanda miocárdica de oxígeno, lo que crea posibilidad de robo coronario. Esta es una derivación de sangre del lecho miocárdico con perfusión limitada o insuficiente a un lecho con perfusión más adecuada. En particular, uno con un elemento remanente de autorregulación. Varios estudios de pacientes con enfermedad arterial coronaria sometidos a cirugía no cardíaca con
constataron que la isquemia miocárdica y el resultado con el sevoflurano no eran distintos a los del isoflurano. Bueno, la protección cardíaca por los anestésicos volátiles es un estímulo de precondicionamiento, como la oclusión e isquemia coronarias breves. Inicia una cascada de señalización para fenómenos intracelulares que ayuda a proteger el miocito cardíaco y a reducir la lesión miocárdica por perfusión después de episodios isquémicos subsiguientes. Bueno, dice que también, aunque la fase tardía no es tan fuerte como la temprana, proporciona protección miocárdica adicional por 24 a 72 horas. Este efecto tardío se relaciona con la inducción de óxido nítrico, sintasa, superóxido, dismutasa y proteínas de choque térmico. Los anestésicos volátiles administrados antes o justo después simulan el acondicionamiento isquémico y desencadena una cascada de fenómenos intracelulares que reducen la lesión miocárdica y protegen al miocardio hasta después de la eliminación del anestésico. Bueno, en el sistema nervioso autónomo está regulado por mecanismos varorreceptores reflejos. Los estudios examinaron el comportamiento del sistema varorreflejo arterial durante un estímulo hipotensivo o hipertensivo mediante la valoración de los cambios en la frecuencia cardíaca y la actividad nerviosa simpática en seres humanos. Con estas concentraciones existe una mayor reducción de la respuesta refleja a la hipovolemia que a la normovolemia. Esto posibilita la identificación inmediata de hemorragia transoperatoria, ya que se oculta menos la hipovolemia por la regulación simpática de la vasoconstricción y la taquicardia. Bueno, el desflurano tiene un efecto único y prominente en las señales simpáticas en los humanos, que no es aparente en los modelos de animales. Con el aumento de la concentración de desflurano en estado estable, existe un aumento progresivo de la actividad del sistema nervioso simpático en reposo y de la concentración plasmática de noradrenalina. Bueno, otra imagen son las mediciones consecutivas de actividad nerviosa simpática. Aquí las concentraciones inspiradas de estos anestésicos aumentó a intervalos de 1 minuto a partir de la administración de propofol. Y en ambos grupos, el propofol redujo la presión arterial media y el desflurano produjo aumentos significativos que persistieron fueron significativos en el sistema nervioso autónomo durante el periodo de administración con mascarilla de 10 minutos. Bueno, el aparato respiratorio, efectos ventilatorios generales. Todos los anestésicos volátiles disminuyen el volumen corriente y aumentan la frecuencia respiratoria, por lo que solo tienen efectos menores en el descenso de la ventilación por minuto. La depresión respiratoria puede contrarrestarse de manera parcial durante la estimulación quirúrgica, con la cual aumenta la frecuencia respiratoria y el volumen corriente, lo que produce una presión parcial de dióxido de carbono. Bueno, aquí hay otras imágenes donde la comparación de cambios medios de la presión parcial de dióxido de carbono en reposo, volumen corriente, frecuencia respiratoria y ventilación por minuto en pacientes anestesiados con isoflurano, sevoflurano y desflurano. Bueno, la mecánica respiratoria disminuye durante la anestesia general. Hay varios mecanismos que explican esto, incluida la disminución del tono muscular intercostal, como
cambio en la posición del diafragma, cambios en el volumen sanguíneo torácico y el inicio de la actividad expiratoria fásica de los músculos respiratorios. Sin embargo, la expansión inspiratoria de la caja torácica se mantiene bastante bien durante la anestesia por la actividad conservada de los músculos escalenos. También se considera que la expiración es una función pasiva mediada por la recuperación elástica del pulmón. El proceso de aplicar resistencia o carga a la expiración casi siempre disminuye la frecuencia respiratoria, pero esto es bajo la anestesia. Bueno, la respuesta del dióxido de carbono e hipoxemia. En el estado de conciencia, los quimiorreceptores centrales responden de manera vigorosa a los cambios de la presión de dióxido de carbono arterial, por lo que la ventilación por minuto aumenta de 3 litros sobre minuto por cada incremento de 1 milímetro de mercurio en la presión parcial de dióxido de carbono. Todos los anestésicos inhalados producen una depresión dependiente de la dosis de la respuesta ventilatoria a la hipercapnia. Se han considerado que la adición de óxido nitroso a un anestésico volátil reduce la respuesta de la presión parcial de dióxido de carbono menos que una dosis de concentración alveolar mínima, equivalente del anestésico pues solo. El umbral en el que cesa el impulso respiratorio se llama umbral apneico. Por lo general es de 4 milímetros de mercurio a 5, menor de la presión parcial de dióxido de carbono. En reposo prevaleciente en un paciente con respiración espontánea no se relaciona con la pendiente de las curvas de respuesta al dióxido de carbono ni con la concentración de la presión parcial de dióxido de carbono en reposo. Bueno, aquí tenemos otra imagen donde todos los anestésicos inhalados producen descenso dependiente de las dosis similares en las respuestas ventilatorias a dióxido de carbono. Otra imagen que muestra influencia de 0.1 de concentración alveolar mínima de 4 anestésicos volátiles en la respuesta ventilatoria en un descenso en la concentración de oxígeno al final de la expiración. Bueno, el tono del músculo liso bronquiolar, perdón, la broncoconstricción bajo anestesia puede deberse a 1, estimulación directa de la laringe y tráquea. 2, administración de fármacos adyuvantes que inducen liberación de histamina. 3, estímulos nocivos que activan nervios aferentes vagales. La respuesta refleja a estos estímulos puede ser mayor durante la anestesia ligera que en la profunda. También la respuesta también aumenta en pacientes con enfermedad reactiva de las vías respiratorias, incluidos los que requieren tratamiento broncodilatador y aquellos con antecedentes de tabaquismo crónico. Los anestésicos volátiles se usan de manera efectiva para tratar el estado asmático cuando otros tratamientos tradicionales pues no funcionaron. Parece que inducen la broncodilatación en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, aquí hay otra imagen en los cambios de la resistencia del sistema respiratorio expresada como porcentaje de la basal registrada después de la intubación traqueal. Antes de la administración de sevoflurano o desflurano a la mezcla de gas inspirado, la respuesta de la vía respiratoria al sevoflurano fueron muy distintas a la del desflurano. Bueno, función mucociliar. El epitelio respiratorio ciliado se extiende desde la tráquea hasta los bronquiolos terminales, las células y las glándulas del árbol traqueobronquial
secretan moco que capturan partículas superficiales para transportarlas por acción de los cilios. Existen varios factores implicados en la disminución del funcionamiento mucociliar, sobre todo en el paciente con respiración mecánica, en el que los gases inspirados secos afectan el movimiento ciliar, espesan el moco protector y reducen la capacidad de la función mucociliar para transportar partículas superficiales fuera de las vías respiratorias. Los anestésicos volátiles y el óxido nitroso reducen el movimiento ciliar y alteran las características del moco. Bueno, la resistencia vascular pulmonar, aunque los anestésicos volátiles tienen un efecto notable en el músculo liso vascular sistémico, la relajación vascular pulmonar con concentraciones clínicamente relevantes de anestésicos inhalados es mínima. La baja magnitud de la vasodilatación pulmonar por los anestésicos volátiles se contrarresta con los descensos inducidos por el anestésico en el gasto cardíaco, lo que produce poco o ningún cambio en la presión arterial pulmonar y el flujo sanguíneo pulmonar. Incluso el óxido nitroso, que tiene poco efecto en el gasto cardíaco y el flujo sanguíneo pulmonar, induce un aumento pequeño en la resistencia vascular pulmonar. Y tenemos otra imagen, bueno, dos, donde la fracción de cortocircuito, que es en la imagen de arriba, y el gradiente alveolar arterial de oxígeno, que es la imagen de abajo, es durante y después de la ventilación del pulmón en pacientes anestesiados con desflorano y suflorano, con uno de esos dos anestésicos. Bueno, los efectos hepáticos, a diferencia de la mayoría de los anestésicos intravenosos, los anestésicos volátiles actuales se someten a metabolismo hepático mínimo, como se excretan sobre todo por vía pulmonar. No es sorprendente que tengan un efecto mínimo en la función hepática. Los diversos factores conocidos que influyen en el metabolismo farmacológico es la edad, enfermedad y la genética, y compuestos inductores de enzimas que tienen efectos menores en la excreción de los anestésicos volátiles. El sistema neuromuscular e hipertermia maligna, los anestésicos inhalados tienen dos acciones importantes en la función neuromuscular. La primera es que relajan de manera directa el músculo esquelético por un efecto dependiente de la dosis. La segunda es potencian la acción de los bloqueadores neuromusculares. También la relajación del músculo esquelético es más notoria con los anestésicos volátiles potentes, con más de 1 de concentración alveolar mínima, con intensificación del efecto del 40% en pacientes con miastenia gravis, por ejemplo. Por lo contrario, el óxido nitroso no afecta la relajación del músculo esquelético. Específicamente a nivel del receptor, los anestésicos volátiles tienen acción sinérgica con los bloqueadores neuromusculares para intensificar su actividad. El grado de intensificación se relaciona con su concentración acuosa, por lo que con concentración alveolar mínima equivalentes, los anestésicos menos potentes es el desflorano y sevoflurano frente a isoflurano. Debe tener un efecto inhibidor más intenso en la transmisión neuromuscular, pero con concentraciones equipotentes. El desflorano, sevoflurano y el isoflurano intensifican de manera similar el efecto del cisatracurio en la función neuromuscular. Efectos genéticos, uso obstétrico y efectos en el desarrollo fetal. Se ha usado la prueba de Ames para valorar el efecto mutágeno o carcinógeno y ha resultado negativo para isoflurano, desflurano y sevoflurano y óxido nitroso. La genotoxicidad puede inferirse con la demostración de intercambios de cromátides hermanas
en los linfocitos de sangre periférica, el desflurano, pero no el sevoflurano, produjo un aumento transitorio en la frecuencia de intercambio de cromatides hermanas. El desflurano y el sevoflurano también inhiben la frecuencia y amplitud de las contracciones miometriales inducidas por oxitocina en forma dependiente de la dosis. Bueno, el tono del músculo liso urinario disminuye con los anestésicos volátiles similares al efecto de estos fármacos en el músculo liso vascular. Existe un descenso dependiente de la dosis en la contractilidad miometrial espontánea que consiste para todos los anestésicos volátiles. El efecto umbral de neurotoxicidad se estableció en modelos murinos neonatales in vivo con registro de apoptosis neuronal acelerada y efectos degenerativos en la corteza temporal, somatosensorial y corteza frontal e hipocampo relacionados con la exposición creciente al anestésico. También se constató que el sevoflurano produce la menor neurodegeneración comparado con los equipotentes a isoflurano y desflurano. Bueno, la degradación anestésica por los absorbentes de dióxido de carbono, el compuesto A, el sevoflurano se somete a degradación catalizada por una base en los absorbentes de dióxido de carbono para formar un éter vinílico llamado compuesto A. La producción del compuesto A se incrementa en sistemas respiratorios de flujo bajo o cerrados y con los absorbentes de dióxido de carbono tibios o muy secos. La cal de hidróxido de bario desecada produce más compuesto A que la cal sódica y esto puede atribuirse a una temperatura un poco mayor del absorbente durante la extracción del dióxido de carbono. Bueno, en pacientes y voluntarios que reciben sevoflurano en cuidado o sistema de administración con COVA, las concentraciones de compuesto A inspirado fueron de 8 partes por millón a 24 y de 20 a 32 en promedio con cal sódica y la de hidróxido de bario. En exposiciones de hasta 320 partes por millón hasta 400 no tuvieron un efecto claro en los marcadores clínicos de la función renal. El monóxido de carbono y calor, los absorbentes de dióxido de carbono degeneran el sevoflurano, desflurano y el isoflurano hasta monóxido de carbono. Cuando el contenido normal de agua absorbente es del 13 al 15%, se reduce menos del 5%. La degradación es el resultado de una reacción exotérmica de los anestésicos con el absorbente. No hay detectores de humidificación de utilidad clínica en los sistemas actuales que alojan los absorbentes de dióxido de carbono en las máquinas de anestesia modernas. La temperatura más alta de los absorbentes de dióxido de carbono pueden favorecer la formación de monóxido de carbono. Existen nuevos absorbentes de dióxido de carbono que no degradan los anestésicos a compuesto A o monóxido de carbono y reducen la reacción exotérmica. Las formulaciones genéricas de sevoflurano, los métodos para sintetizar sevoflurano cambian entre los fabricantes. Aunque la integridad del activo del sevoflurano de distintos fabricantes tiene la misma estructura química, el contenido de agua de las formulaciones difiere y esto explica sus distintas resistencias a la degradación cuando se expone a ácidos de Lewis, haluros metálicos y óxidos metálicos presentes en los vaporizadores modernos. Bueno, el metabolismo anestésico, la nefrotoxicidad inducida por fluoruro, el metabolismo de los gases anestésicos puede afectar a los órganos por la toxicidad de los metabolitos. Como un ejemplo, el metabolismo del enflurano da lugar a una lesión descrita en los túbulos colectores renales.
La nefrotoxicidad se atribuye al aumento de fluoruro plasmático y se manifiesta como un defecto en la concentración de orina que no responde a la vasopresina, que también se caracteriza por poliuria, deshidratación, hipernatremia sérica, hiperosmolaridad y aumento de nitrógeno ureico sanguíneo y creatinina. La utilidad clínica de los anestésicos volátiles es para inducción anestésica. La inducción con mascarilla en población adulta se centra en la seguridad y utilidad potencial de esta técnica. El sevoflurano es potente, poco soluble en sangre, no acre y por tanto se inhala con facilidad. La ventilación espontánea se conserva con la inducción gaseosa, ya que los pacientes regulan su propia profundidad anestésica. También el tiempo típico hasta la pérdida de la conciencia es de 60 segundos cuando se administra sevoflurano al 8% por la mascarilla. El sevoflurano también se ha suministrado por mascarilla como una opción en caso de la vía respiratoria pues, obstruida o difícil en el adulto, ya que conserva la ventilación espontánea y no induce cialorrea. Para mantenimiento de la anestesia, los anestésicos volátiles son los fármacos más usuales para mantener la anestesia. Son sencillos de administrar por inhalación, se ajustan con facilidad, tienen un cociente de seguridad elevado. En cuanto a la prevención de la memoria y la profundidad de la anestesia, puede ajustarse con rapidez de forma predecible mientras se vigila con las concentraciones sísticas mediante la concentración al final del volumen ventilatorio. Son efectivos sin importar la edad o constitución corporal y también tienen algunas propiedades que son aprovechadas en el quirófano, como la relajación del músculo esquelético, conservación del gasto cardíaco, también el flujo sanguíneo cerebral, perfiles de recuperación relativamente predecibles y protección orgánica contra la lesión isquémica. Y vienen las preguntas. Ok, a ver, bueno, la primera para Pedro. ¿Qué tal, doctor? Aquí estoy. Dice, ¿cuál es la más potente de los anestésicos volátiles de uso clínico? De los que mencionó, dijo claramente que era el isoflurano. Bueno, y el más frecuente, por supuesto. Ok, Perla, Emilia. Sí, doctor. Dice, anestésico inhalado que tiene olor dulce, que es una alternativa a anestésicos intravenosos. Creo que dijo el sevoflurano. O incluso para inducción inhalatoria. Ok. Milagros. La que sigue para Milagros. Voy, doctor. Es la 3, ¿verdad? Sí. Dice, ¿cómo se le conoce al aumento del flujo cerebral con el incremento de las dosis anestésicas que se produce a pesar de los descensos en la, ¿cómo se dice? Ayúdale, mándala. En la tasa metabólica cerebral de oxígeno. ¿Sería el desacoplamiento? Sí, así es. Sandra. ¿Cómo se define la disfunción cognitiva postoperatoria? Pues es cuando se alteraban los procesos mentales como la memoria, la percepción
y el procesamiento de la información. Ok. Areli, Cristel. Sí, aquí estoy. Dice, factores de importancia que pueden producir cambios en el en el, en el eje durante la administración de anestesia general es hipoxia, hipercapnia, hipotermia. Ok. Bueno, miren, ya realmente nos va a sacar el programa, así que ya no hay tiempo como para más comentarios o dudas, pero si hubiera alguna, las sacamos en la próxima clase, ¿les parece? Sí, Sí, doctor, está bien. Vamos el miércoles. El miércoles. miércoles, Nos gracias. vemos, doctor, el miércoles.